vamos a ir a un momento de lo que fue ayer el largo discurso de la Presidenta de la República al referirse al caso Nisman, que la sacó. El tema de Nisman la sacó. Cuando vio esos cartelitos de que se abran los archivos de la AMIA, a propósito a las 7 va a estar Laura Ginsberg hablando de esto porque ella es una de las que ha trabajado fuertemente con esto la sacó. Y entonces la Presidenta hizo mención a un documento precisamente de esta doctora, la doctora Soledad Castro, una de las secretarias de Nisman, de quien recién hablaba Ignacio. Vamos a escuchar este momento, por favor, vamos. Aparecieron entregados por la secretaria, acá está, otra versión de los sucesos según la propia UFI-AMIA. La documentación comienza con un acta labrada el 20 de febrero por la doctora Soledad Castro, secretaria de dicha unidad fiscal, o sea, era una de las empleadas o una de las colaboradoras del doctor Nisman, que le entrega al juez Rafecas dos documentos, dos oficios, uno dirigido a la Procuración Fiscal, donde le informa que va a mandar a la Presidencia de la Nación una solicitud para que sea planteado en el Consejo de Seguridad el tema de la extradición de los iraníes. Yo quiero leerla porque vale la pena leer lo que, además, esos dos documentos no son ni escuchas, ni me contaron, ni un artículo periodístico. Son dos documentos de puño y letra firmadas por el doctor Nisman. Uno fechado en diciembre del 2014 y otro fechado en enero del 2015. Esos dos documentos dicen exactamente lo contrario a lo que dijo en su denuncia. Ese expediente que dice Cristina Fernández de Kirchner sobre encubrimiento, luego de haberse agregado por parte de las actuales funcionarias de la UFI y por el juez Rafecas, la causa debería ser recartulado y debería llamarse Nisman versus Nisman. Porque ¿con cuál Nisman me quedo? ¿Con el que nos acusa de encubrimiento o con el cual se dirigía a mí? Porque se dirigía a la titular del Poder Ejecutivo, reconociéndome todo lo que habíamos hecho, todo lo que habíamos dicho, para que yo me presentara ante el Consejo de Seguridad. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó entre que el fiscal Nisman se fue de vacaciones y volvió, que en lugar de presentar lo que tenía para presentarme en el Consejo de Seguridad, presentó la denuncia? Muy bien. Como siempre, la Presidenta da una versión absolutamente sesgada, distorsionada de los hechos. Y vamos a contar cómo fueron los hechos. Y yo lamento que la Presidenta realmente utilice estas armas espurias en un mensaje al Congreso, en cadena nacional, en donde nadie puede responderle por la misma dimensión de medios. Porque una cosa hubiera sido una conferencia de prensa. Nosotros tenemos ese documento explicatorio de la doctora Soledad Castro, usted lo va a ver en pantalla. Y la historia es absolutamente distinta de lo que dice la Presidenta. Acá lo tiene Paula y ustedes lo están viendo, este documento. ¿Qué es lo que había ocurrido? Y van a ver en un momento, Paula va a ir mostrando en un momento la firma de la doctora Soledad Castro. Nisman había pedido, antes de la firma del memorándum, del acuerdo, que termina de concretarse allá en febrero de 2013, había hecho un requerimiento a la Presidenta para que se presentara ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que, vista la no colaboración de Irán, el Consejo de Seguridad pidiera la extradición de los funcionarios iraníes involucrados. Esto era antes del memorándum. Cuando aparece el memorándum, por supuesto Nisman cambia y dice, obviamente, si hay un acuerdo entre Argentina e Irán inexplicable, ¿cómo le voy a pedir a la Presidenta que pida la extradición? Esto es inaceptable. Y entonces Nisman cambia de postura.
Este es el primer punto. Por lo tanto, este documento no tiene origen en diciembre del 2014 y otro en enero del 2015. Tiene origen en el momento en el cual se firma el memorándum. De allí en más, obviamente, Nisman comienza con una actitud crítica al gobierno argentino. Y es en pos de esto, de esta situación, que él se mantiene a la espera de ver qué pasaba si Irán finalmente aprobaba el memorándum o no. ¿Está claro? Es decir, esos documentos a los cuales se refiere Cristina Fernández de Kirchner datan de un momento anterior a diciembre del año pasado y enero de este año. Bien, insisto en esto. Nisman le iba a pedir a la presidenta que requiriera al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la extradición de los funcionarios iraníes. Y ahí elogia, por supuesto, el accionar del gobierno. Cuando se encuentra con el memorándum, dice, no, esto es insostenible. Y prepara dos documentos a la espera de ver qué pasaba con la actitud de Irán. Porque si Irán no aprobaba el memorándum, por supuesto, esto se caía y la Argentina tenía que seguir con esta actitud de pedir la extradición. Y obviamente para eso necesitaba de la Presidenta de la República y él esperaba que la Presidenta de la República, no aprobado seguramente el acuerdo con Irán, volviera sobre sus pasos. La doctora Soledad Castro entonces hace una aclaración puntual, habiendo explicado esto, que le voy a pedir a Paula que lea para después dar la explicación que corresponde. Por favor, Paula. Sí, Nelson, vamos a recordar que el memorándum se firma el 27 de enero del 2013. Exacto. O sea que todo es previo a esa fecha. Dice la doctora Castro. Correcto. Después... Esto ya, entonces, efectivamente, todo esto de los documentos está relacionado con esto. Esto que da la doctora Castro es la última explicación que la doctora Castro da ante las autoridades, producido ya, por supuesto, en la muerte de Nisman. ¿Sí? Adelante. Dice la doctora, luego, tanto el trámite del planteo de inconstitucionalidad que fue transitado el referido memorando de entendimiento y su ley aprobatoria aún en curso, así como la elaboración de la denuncia que finalmente se presentó el día 14 de enero del 2015 en el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 4, Secretaría número 8, fueron circunstancias sobrevinientes a las primeras redacciones de estos documentos, los dos documentos a los que vos hacías referencia, ¿no? Si bien, por disposición del doctor Alberto Nisman, los mismos fueron actualizados en distintas oportunidades, según su criterio, estos documentos aún se hallaban desfasados, dado que se había modificado sustancialmente su convicción respecto de un conjunto de presunciones y conclusiones contenidas en esos textos, por lo que entendía necesario corregir una vez más su letra para que ésta plasme su entera y actual convicción. Así lo explicó el doctor Nisman a sus secretarios letrados, a quien suscribe. Sin embargo, y ante cualquier eventualidad, el doctor Nisman había dejado firmado dos proyectos. Uno para el caso en que el acuerdo fuera ratificado por Irán y otro para el caso en que no. Ambos estaban fechados en diciembre del 2014 sin indicar el día exacto. Perfecto. ¿Qué quiere decir con esto? Efectivamente, que después de haber escrito esos documentos, ocurrieron las cosas que ocurrieron y que los llevaron a Nisman a presentar la denuncia. Estos son los elementos que dice Soledad Castro, están desfasados en relación a esos documentos y los llevaron a tener la convicción que había que cambiar muchas de las cosas escritas, cosa que terminó en las denuncias. A pesar de lo cual, él siguió manteniendo esos dos documentos, esperando de ver qué pasaba, si Irán en el ínterin terminaba de rechazar o no esto. Junto con estos datos, además se agrega el hecho de que había fotocopias, que, insisto, Nisman le había comentado esto a todos sus secretarios letrados, y había elementos documentales, fotocopias, que había adjuntado junto con esto Nisman, cosa que no se sabe si fueron incorporadas o no en la causa. Esta es la verdad de esta presentación de la doctora Soledad Castro, que en forma tergiversada y sesgada presentó ayer la Presidenta de la República.